En 2023, los gobiernos de las 32 entidades federativas del país gastaron un total de 2.85 billones de pesos, lo que equivale a un promedio de 21.579 pesos por habitante, indicó el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. En México, 1 de cada 3 pesos de recursos públicos es ejercido por las administraciones estatales en áreas que inciden directamente en la competitividad del país y el bienestar de la población, como la salud, educación y seguridad pública. De ahí la importancia de realizar una planeación presupuestaria eficiente. El IMCO llevó a cabo la edición 2024 del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto, el cual examina si los gobiernos estatales han recaudado conforme a lo estimado en sus leyes de ingresos y si sus gastos se han apegado a lo aprobado en sus presupuestos de egresos a lo largo de la última década, es decir, del 2015 a 2023. El objetivo del informe, señaló el organismo, es fomentar una mejor planeación de los ingresos y del gasto público, así como promover una mayor rendición de cuentas en las entidades del país. El estudio revela la existencia de variaciones sistemáticas, generalizadas y en ocasiones significativas entre los ingresos estimados y recaudados, así como entre el gasto aprobado y ejercido para múltiples rubros de ingreso y partidas de gasto estatales, las cuales distorsionan los objetivos y metas plasmadas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos aprobados por los congresos locales. Estiman menos ingresos de lo que se recauda. El IMCO expuso que estimar menos ingresos de los que realmente se recaudan es un fenómeno generalizado y recurrente, de tal forma que cada año, a lo largo de los últimos 9 ejercicios fiscales, los gobiernos estatales en su conjunto han reportado ingresos entre 6.6 y 17.9% mayores a los estimados. Esto implica reasignaciones en el gasto que, si no se justifican y fiscalizan adecuadamente, pueden dar lugar a un uso discrecional de los recursos públicos. Los datos del instituto indican que Guerrero, Morelos y Tlaxcala registraron ingresos superiores en más de 12.9% a los estimados durante todos los años analizados, lo que refleja deficiencias persistentes en la programación y planificación de sus recursos. Con la presencia de fuertes lluvias en México, se generan problemas para la ciudadanía, principalmente en la capital del país, como vehículos volcados, encharcamientos y tráfico detenido. Otra de las grandes problemáticas es que por las tuberías antiguas y en mal estado que se tienen en la zona y con ayuda de lluvias intensas, se generan fugas de agua y contaminación de la misma, lo que contribuye a mayores inundaciones y enfermedades. Aproximadamente el 40% de agua se desperdicia en fugas antes de llegar a las casas, antes de llegar a los centros de consumo, señaló Fernando Jorge González Villarreal, coordinador técnico de la Red del Agua de la UNAM. En la Ciudad de México, los habitantes denuncian que hay tuberías que no reciben mantenimiento desde hace 52 años. Según expertos, en gran parte de la capital del país, las redes hídricas llevan décadas sin recibir mantenimiento o ser reemplazadas. Cabe recordar que las fugas en calles y avenidas se pueden reportar con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, pero existen otras filtraciones que no están cuantificadas, por lo que también se recomienda verificar en casa que el agua del tanque del inodoro no se escape y que las llaves de lavamanos y regadera no goteen, para evitar desperdicio de este vital recurso. Asimismo, con corte al 22 de julio, Protección Civil informó que las alcaldías que han sido mayormente afectadas por la lluvia son Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Coajimalpa, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Para entender cómo la población percibe la seguridad pública en su ciudad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, compartió los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, correspondiente al segundo trimestre de 2024. En junio de 2024, 59.4% de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. En esta edición
medición, 15 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2024. 10 presentaron reducciones y 5 incrementos. Para este mismo mes, 65.1% de las mujeres y 52.4% de los hombres consideraron que vivir en su ciudad era inseguro. Las zonas que destacan en este rubro son Fresnillo con un 94.7%, Naucalpan de Juárez con un 89.2%, Uruapan, Michoacán con un 86.8%, Irapuato, Guanajuato con un 84.8%, Tapachula, Chiapas con un 84.7% y Zacatecas con un 84.7%. En contraste, las áreas urbanas donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron San Pedro Garza García con un 11.7%, Piedras Negras con un 14.3%, Los Cabos con un 16.7%, Los Mochis con un 18.7%, Benito Juárez con un 18.9% y Saltillo con un 21.4%. Asimismo, durante el segundo trimestre de 2024, 36.7% de la población de 18 años y más tuvo algún conflicto o enfrentamiento de manera directa con familiares, con las y los vecinos, con las o los compañeros de trabajo o escuela, con establecimientos o con autoridades de gobierno. Las tres áreas urbanas con mayor porcentaje de conflictos o enfrentamientos fueron Cuauhtémoc con 65.3%, Zapopan con 60.4% y Heroica Puebla de Zaragoza con 59.5%. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, advirtió a la población mexicana sobre la zoonosis, infección que se transmite por un animal a un ser humano y que causa enfermedades como rabia, brucelosis, rickettsiosis, encefalitis, salmonelosis, influenza y el complejo teniasis cisticercosis. La principal forma de contagio es por contacto directo, esto es, por saliva o por mordedura de animales infectados como perros, gatos, garrapatas, mosquitos o murciélagos, ingesta de alimentos contaminados, entre otros. Dentro de las enfermedades bacterianas que mayor afectación producen al ser humano está la brucelosis, infección provocada por una bacteria que afecta a diferentes especies de mamíferos como vacas, cabras, camellos, perros y cerdos. El contagio ocurre por el consumo de productos no pasteurizados, crudos, mal manejo higiénico y mala cocción de una carne. Por su parte, la doctora Elizabeth Damaris Flores Vivaldo, coordinadora auxiliar de vigilancia epidemiológica del OAD Ciudad de México, resaltó que las enfermedades causadas por el virus de influenza y el SARS-CoV-2 tienen una capacidad de mutación alta. Asimismo, especialistas destacaron que existen animales poco convencionales que se han vuelto de compañía, como algunas especies de primates, lagartos o marsupiales, pero no se pueden considerar domésticos debido a su naturaleza salvaje, además de ser potenciales transmisores de enfermedades como la rabia. Cada día, 85 personas son asesinadas en promedio en México, lo que demuestra que las políticas de seguridad están fracasando, sostuvo Estefanía Vela, directora ejecutiva de Intersecta, durante la presentación del reporte La otra militarización, Fuerzas Armadas al frente de instituciones estatales de seguridad pública en México 2011-2024, elaborado por México Evalúa. El organismo presentó el informe, que muestra la evolución de la militarización desde los estados a partir de las decisiones del gobierno federal para hacer uso del ejército y la marina en tareas de seguridad pública o civil. En la investigación se destacan 5 hallazgos principales. Primero, la designación de titulares de secretarías estatales de seguridad pública o equivalentes sigue lógicas políticas, con una marcada visión burocrática y legalista de las políticas de seguridad pública. Es fundamental que se invierta en acciones de profesionalización policial que abonen a una mayor participación de policías de carrera en las secretarías.
Segundo, aumento sostenido en los nombramientos de integrantes de la Secretaría de Marina, aunque no así de la Secretaría de la Defensa. Esto evidencia la mayor prevalencia de violaciones de derechos humanos en los procesos de detención realizados por integrantes de la Marina. Tercero, alta rotación en la titularidad de las Secretarías Estatales de Seguridad Pública o equivalentes. En promedio, solo duran un poco más de 2 años. Esto último tiene efectos negativos sobre los procesos organizacionales, interrumpe la estabilidad de las decisiones en materia de seguridad pública, además de sacudir los mercados criminales y retroalimentar el uso de violencia. Estados como Tlaxcala, Michoacán y Guerrero tuvieron un promedio de al menos un titular distinto por año, mientras que Yucatán mantuvo al mismo secretario de Seguridad Pública durante todo el periodo analizado. Cuarto, los datos descriptivos sugieren que las entidades con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas exhiben en promedio mayores tasas de homicidios de hombres y de manera reciente también en las tasas de homicidios de mujeres. Quinto, los casos revisados revelan múltiples vías operacionales, logísticas y tácticas por las cuales el arribo de las Fuerzas Armadas a las Secretarías Estatales de Seguridad expanden aún más su influencia en la transformación de dichas instituciones.